El día de hoy, mis compañeros María Arlene Montilla, Ramón Rodríguez, María Burgos y mi persona Kelly Gutiérrez, estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, les estaremos explicando un poco acerca de las normas ISA S5.1 y todos sus ámbitos de aplicación. Antes de hablar referente a las normas ISA, debemos saber qué es lo que significa su sigla. Esto significa Sociedad Americana de Instrumentación. Esta norma permite establecer un medio uniforme de designación de los instrumentos y de los sistemas de instrumentación usados para la medición y control con el fin de que el sistema de designación incluya los símbolos y las representaciones de códigos sean identificados de una mejor manera para así conocer un buen sistema. En cuanto a las aplicaciones de la norma ISA, en los ámbitos industriales tenemos lo que es la estandarización en las industrias. Es muy importante para diversos ámbitos. Estas industrias tales como industria química, la industria petrolera, la generación eléctrica, aire acondicionado, refinadoras de metales y otros procesos industriales. Existen también otros campos con instrumentos muy especializados y diferentes a las industrias convencionales. Estos serían los de En cuanto a los códigos alfanuméricos, tenemos un cuadro, como se puede ver en la diapositiva, en donde la primera fila tiene una sigla en letras y la segunda fila tiene una numeración y esta nos indica para qué sirve cada uno, por lo menos. La primera columna tenemos TIC 103. Esto nos sirve para identificar los instrumentos, es la identificación del instrumento. Tenemos la T acompañada con el 103, es la identificación del lazo. Tenemos el número 103 solo, si este es la numeración del lazo, el número que tiene el lazo. Tenemos el TIC solo, sin el número acompañado, que esto significa es la identificación funcional. Tenemos la T sola, que esto nos indica la primera letra, y tenemos la IC, que esto nos indica las letras sucesivas. En cuanto a la identificación funcional del instrumento, tenemos un cuadro que consiste en letras tomadas de la tabla que incluyen una primera letra designando la medición a una variable inicial o una o más letras sucesivas designadas a las funciones ejecutadas. Por lo menos en el cuadro podemos observar que tenemos la primera fila que va desde la letra A hasta la letra Z. Y en la columna superior tenemos dos divisiones, primera letra y letras sucesivas. En lo que incumbe a la primera letra tenemos lo que es la variable inicial y las letras de modificación. En la segunda fila, que son las letras sucesivas, tenemos lo que es la lectura pasiva, la función de salida y la letra de modificación. También tenemos los símbolos a emplear en los planos y dibujos de representación de instrumentos. Por lo menos en el cuadro podemos observar que tenemos una línea continua. Esta nos indica que es la alimentación de un instrumento o conexión a procesos. La siguiente sería tenemos una línea también continua, la cual está intersectada por dos líneas oblicuas. Esta nos indica que es una señal sin definir. Continuamente tenemos de igual manera una línea continua con 6 líneas oblicuas. Esta nos indica que es una señal neumática. También tenemos lo que es una línea segmentada o una línea con 3 líneas oblicuas, que esta nos indica que es una señal eléctrica. También tenemos una línea continua con 3X, que esto nos indica que es un tubo capilar. De igual manera tenemos una línea continua con una especie de Ls, que esta nos indica que es una señal hidráulica.
Y por último tenemos una señal continua con 4 curvaturas, que esta nos indica que es una señal electromagnética o sónica. Con los símbolos generales y de funciones o de instrumentos se puede visualizar en la siguiente tabla, que consta de 4 filas y 3 columnas. En la primera fila nos encontramos con los instrumentos discretos, en la segunda con los de control compartido, en la tercera con los de la función del ordenador, y en la última nos encontramos con el del controlador del lógico programable. Y en las columnas, en la primera nos encontramos con la ubicación del sistema de primaria accesible, en la segunda en el montaje en campo, y en la última como tal en la ubicación auxiliar. De válvulas de control de persiana se pueden observar en la siguiente tabla una serie de símbolos que se estructuran por 4 filas y 4 columnas, donde ellas se pueden encontrar o están presentes el regulador de tiro o de persiana. Y en la siguiente tabla se pueden encontrar los símbolos de actuadores y se pueden observar mediante 10 símbolos. Aquí también podemos observar otras diferentes tablas donde se presentan del lado derecho o del lado izquierdo. En el lado derecho encontramos los de los manuales, los de nivel y los de presión. Y en el lado izquierdo encontramos también lo que son los de temperatura y los de presión. Ahora hablaremos de lo que son los símbolos de acción del actuador en caso de fallo en la alimentación. Estos dibujos o estos símbolos son mostrados típicamente para una válvula de control de diafragma. Podemos encontrar los más básicos, que podría ser el ejemplo número 1 del cuadro, que son unas válvulas de 2 vías que abren en fallo, hasta las más complicadas, que son válvulas de 4 vías que abren en AC y DB en fallo. La simbología de elementos primarios podemos clasificarla de diversas formas. En la diapositiva podemos observar algunos elementos que responden a la simbología de los caudales. Entre ellos podemos destacar el tubo Petov, el tubo Venturi, el canal y el vertedero. A pesar de que caudal tiene bastante información, no quiere decir que no puedan existir simbologías para otros elementos, como por ejemplo el de intensidad, el de potencia o el de tiempo o programación. El de tiempo o programación podemos decir que es uno de los que más utilizamos. Por ejemplo, el reloj. Allá podemos observar en la diapositiva cómo es este elemento y cómo podemos dibujarlo en manera de símbolo.
En esta diapositiva podemos observar otros elementos de simbología primaria, entre los que destacan la simbología para la cantidad, para los elementos de radiación, para los elementos de velocidad, para elementos de nivel, presión o vacío. Es importante conocer cada uno de ellos porque al momento de aplicar la instrumentación debemos saber darle lectura a las imágenes o a lo que nos están ofreciendo para dar respuesta y dar una solución inmediata a lo que se está requiriendo en el momento. Si hay algo que siempre tenemos que tener presente es que existen símbolos o elementos primarios que todos debemos conocer. Ellos se dividen por categoría. Aquí en la diapositiva podemos observar algunos de ellos, como lo son la temperatura. Un ejemplo de un símbolo de temperatura puede ser el que pueden observar en sus pantallas, el termostato de ambiente. Otra de las categorías son los multivariables, vibración, análisis mecánico. Un ejemplo de este que acabo de mencionar puede ser el dibujo que pueden observar, que es de transmisión de ubicación del motor. También existen las categorías de peso o fuerza. Un ejemplo de ello sería el transmisor de peso conectado directamente, y de posición y dimensiones, que para este caso tenemos el ejemplo del transmisor de espesor de rodilla. Esquema de combinaciones complejas tomando en cuenta las normas ISA S5.1. En la primera línea encontraremos vapor como instrumento, una válvula de balanceo y luego una válvula de cierre. En la segunda línea va a pasar agua helada y encontraremos una válvula de cierre y todas tienen testigo y en qué posición se encuentra. También la ramificación que sale de la línea del agua helada llega hasta la línea de condensado. En las salidas encontraremos válvula de cierre, la chimenea del tanque y encima del tanque se encuentra el motor eléctrico, la cual tiene como función hacer girar lo que está dentro del tanque. También cada uno de los elementos tiene símbolo. El TY significa convertidor de temperatura, FT transmisores de fluido, YV en este caso son las válvulas, TIC que es controlador e indicador de temperatura y TT transmisores de temperatura. También, como podemos ver en el ejemplo, hay unas líneas que es una línea continua con 3 líneas oblicuas, la cual indica que hay una conexión eléctrica, y la línea que tiene una línea, un circulito, la conexión indica que esta está entregando datos al convertidor.